Buenas tardes, alumnos. En este video vamos a ver lo que mandé en el último trabajo junto a la teoría, ¿sí? Disculpen que no hice el video antes, pasa que me sentía mal. Esos 2 días, ayer y antes de ayer, me sentía bastante mal y bueno, decidí no dar clases, ¿sí? No hacer videos y descansar. Ahora me siento muchísimo mejor y bueno, voy a hacer este video, ¿sí? Disculpen la demora del mismo. Recuerden igual que el viernes tenemos clases, ¿sí? Y vamos a ver todo esto. Yo hago este video para que les quede y cuando tengan dudas acudan a él, ¿sí? Bien. Distancia entre dos puntos. Nosotros estamos con el tema de función lineal. Tenemos que recordar que por dos puntos pasa una única recta. Eso es lo que habíamos discutido en la clase, ¿no? Por un punto pasan infinitas rectas. Uno se puede imaginar un montón atravesando ese puntito. Pero ahora por dos puntos pasa una única recta. Supongamos que ahí lo atravesé. Ahí está. ¿Sí? Bien. Pero ahora si yo, supónganse que les marco el punto 1.1 y el 3.4, ¿no? Lo marco acá. Vamos a llamarlo A y B. Supónganse, ¿no? El puntito A es 1.1 y el punto B no puse cualquier cosa, punto B igual a 3.4. Bien, entonces supónganse que yo quiero averiguar la distancia que hay entre esos dos puntos. Entonces básicamente lo que quiero averiguar es cuánto mide este segmento, el que los une. En la teoría van a ver lo que mide el segmento que tiene por extremos a dichos puntos, ¿no? Recordemos que un segmento tiene principio y fin. Este segmento empezaría por acá en el punto 1.1 y termina en el 3.4, ¿no? Y la idea es averiguar cuánto mide ese segmento. Pero ¿cómo lo hago? Ustedes van a ver que en la teoría se aplica el teorema de Pitágoras, ¿sí? El famoso teorema de Pitágoras, pero tenemos que recordar cómo era este teorema, en qué figura se podía aplicar. Uno hace memoria y recuerda que se podía aplicar solo en triángulos rectángulos. Triángulos en donde uno de sus ángulos era 90 grados, ¿no? Tenía este estilo. En donde a este le decían cateto 1, cateto 2 y este de acá la hipotenusa, ¿sí? Este es el ángulo de 90 y la hipotenusa siempre era el opuesto a ese ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces, uno se pregunta, ¿y cómo esto lo relaciono con esto? ¿Cómo me imagino ahí un triángulo rectángulo, no? Y es muy sencillo, Fíjense, acá me voy a imaginar un triángulo rectángulo, ¿sí? Cuya hipotenusa sea este segmento que quiero encontrar. Y los catetos van a ser estos. Ahí está. Y ahí se me formó mi triángulo rectángulo. Ahora yo les pregunto, ¿tengo la medida de este lado? Sí, ¿no? Fíjense. 1, 2, ¿sí? Va del 1 al 3, ¿no? Entonces son 2 unidades. Y de acá para arriba son 1, 2, 3 unidades. Entonces lo que tengo que averiguar es la hipotenusa, lo que mide ese segmento, y ya está. Aplico el teorema de Pitágoras. Ahora tengo que recordar qué significaba esto, ¿no? ¿Cuál era la formulita o la expresión general? Y era la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado, ¿no? Entonces, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Para diferenciarlos le ponemos cateto 1 y al otro cateto 2. Es por eso que hay un 1 y un 2 abajo, ¿sí? Es para diferenciarlos, porque no siempre son el mismo. Uno puede valer 1, 2, en este caso fíjense, uno vale 2 y el otro vale 3, ¿sí? Hay veces
que son iguales, ¿sí? Puede pasar. Entonces, la hipotenusa justamente es lo que yo quiero averiguar, es el dato que no tengo. Pero el cateto 1 y el cateto 2 lo tengo. Entonces lo reemplazo. Mi cateto 1 sería 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿sí? Entonces esto sería 4 al cuadrado, perdón, 2 al cuadrado 4, ya me estaba adelantando, más 3 al cuadrado 9. Bien. Ahora 4 más 9, 13. Y por último, ese 2 que está como exponente pasa para el otro lado como raíz, ¿no? Y en este caso no se le agrega el módulo. ¿Se acuerdan cuando tenía un exponente par y lo pasábamos para el otro lado como raíz? Agregábamos el módulo porque teníamos que contemplar tanto el resultado positivo como el negativo, ¿no? Pero en este caso, como estamos hablando de distancias, ¿sí? No voy a tomar nunca el valor negativo. Nunca podría decir que la distancia entre dos puntos es menos 5 centímetros o menos 5 unidades. Eso no existe. Entonces, ¿cuál es la distancia entre el punto A y el punto B? Raíz cuadrada de 13, ¿sí? Uno, si quiere hacerlo en la calculadora, claramente nos va a dar un número irracional, ¿no? En nuestro caso nos da 3,6055. Uno, si lo quiere aproximar, aproximadamente es 3,6 unidades, ¿sí? Aproximadamente es 3,6 unidades. Ustedes, si agarran la regla, ¿sí? Y miden, van a ver que aproximadamente es eso, es 3,6 casi, ¿sí? Pasa que ustedes, la idea de cuando resolvamos esto es hacerlo exactamente a través de esta fórmula, ¿no? A través del teorema de Pitágoras. No voy a agarrar la regla, medir y decir, más o menos está en 3,6. No, hay que hacer este cálculo. Y justamente de este cálculo surge una expresión general, ¿sí? ¿Cuál es esa expresión general? Supongamos que tenemos el mismo planteo, ¿sí? Acá salió bastante sencillo porque los puntos están cerquita. Pero ¿qué sucede si yo, por ejemplo, les digo el punto menos 20 punto y coma 50 y el punto 50 punto y coma menos 35? Uno está por esta punta y el otro por esta punta. Ahí se complica un poco más. Entonces, hay una expresión general. Y la expresión general es esta. Supónganse que ustedes tienen dos puntos A y B, ¿sí? Recordemos que los puntos son un par ordenado, es decir, va a haber dos elementos, en donde el primero corresponde a qué eje, al eje X, y el segundo al eje Y. Entonces acá va a haber un punto que va a corresponder el primer elemento a X y el segundo a Y. Lo mismo para el B. Para diferenciar estos dos puntos, voy a hacer lo mismo que hice con los catetos. Le voy a poner a este A X sub 1 e Y sub 1. Acá estoy hablando del primer punto. Y al B le voy a colocar X sub 2 e Y sub 2. ¿Sí? Refiriéndome al segundo punto. Fíjense qué hice acá. La distancia, ¿no? No la distancia, sino la unidad de este segmento, de este cateto, fue 2. ¿Sí? Es decir, la distancia que hay de este 1 al 3. Básicamente, también como lo podríamos ver, es como una resta entre este 3, ¿sí? Y este 1. ¿Se ve eso? Lo mismo con este 3. Se podría ver como una resta entre este 4 y este 1, ¿no? Entonces, justamente la expresión general me plantea eso. Es una resta, ¿sí? Va a ser el cateto 1 al cuadrado. ¿Cuál es el cateto 1? ¿Cuál es este segmento? Ese segmento en este caso es 2. Pero en este caso, ¿sí? Que yo no tengo los números en sí, va a ser la resta entre este 3 y este 1. Entre este X sub 1 y este X sub 2. Si yo
lo veo acá arriba. Podría hacer lo mismo que hice acá. Fíjense, este es x sub 1 e y sub 1, este es x sub 2 e y sub 2, ¿no? Entonces, justamente, ese 2 surge de la resta entre este x sub 2, 3, y x sub 1, 1. 3 menos 1, 2. En este caso, como estoy hablando de letras, me quedará esa expresión al cuadrado más... Y lo mismo con las i's. Con las i me va a quedar y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado, ¿sí? Y para terminar, ese 2 que está como exponente pasa para el otro lado como raíz. Y todo esto es la expresión general para hallar la distancia entre dos puntos cualesquiera, ¿sí? Entonces, yo le doy 2 puntos y ustedes pueden utilizar esta expresión, ¿sí? Lo pueden resolver de esta forma, claro, pero si los puntos son muy... están muy lejos uno del otro, es difícil tal vez verlo gráficamente. Entonces es por eso que lo ideal sería utilizar esto a nuestro favor. Veamos un ejemplo. Les doy el punto A, que es igual a menos 5 punto y coma 10, y el punto B, que es igual a 7 punto y coma menos 25. Si yo esto lo colocara en los ejes, estaría muy lejos, ¿no? Entonces es difícil darse cuenta. ¿Qué voy a hacer yo? Bien, voy a utilizar esa expresión a mi favor. Este es el primer punto. Por lo tanto, este es x sub 1 e y sub 1, ¿sí? Recuerden, representa el primer punto, eso solo. Y acá el 7 va a ser x sub 2 e y sub 2, el segundo punto. Entonces, ¿qué me dice esta expresión? Para hallar la distancia entre dos puntos, tengo que utilizar el teorema de Pitágoras. Para eso, cuando yo aplique ese teorema, me va a quedar toda esa expresión. La hipotenusa igual a x sub 2 menos x sub 1. ¿Cuál es x sub 2 acá? 7 menos x sub 1, ojo, ahí está negativo, tengo que poner también el menos, todo al cuadrado, más y sub 2 menos y sub 1. Y sub 2 es menos 25, menos y sub 1 que es 10, todo al cuadrado. Fíjense que los resultados finales siempre van a ser positivos porque están elevados al cuadrado, ¿no? Entonces me quedó 7 menos menos 5, menos con menos más, 7 más 5, 12 al cuadrado, más menos 25 menos 10, menos 35 al cuadrado. ¿Cuánto me dará esto? 2 al cuadrado es 144, más 35 al cuadrado es igual a 1225. Entonces sumo ese 144 más 1225 y me da 1369. Había hecho una pausa porque estaba con la calculadora, había puesto una multiplicación, nada que ver. Bien, y la raíz cuadrada de todo eso que, ojo, hay veces que no da un número redondo como pasó acá. ¿Sí? La raíz cuadrada de 13 no me da un número redondo. Pero en este caso, fíjense que coincidencia da un número redondo y es el 37. Qué coincidencia, yo la verdad ni lo había pensado, esos puntos. Así que me quedó que la distancia, que esto es la hipotenusa. ¿Qué quiere decir? Se forma un gigantesco triángulo rectángulo, ¿sí? Cuyos catetos van a hacer la diferencia, la resta entre este x sub 2 y este x sub 1, y también este y sub 2 y este y sub 1, la resta entre ellos. Aplico el teorema de Pitágoras y me quedó 37, y esa es la distancia entre ambos, ¿sí? Espero que se haya entendido, ¿sí? Cualquier duda me consulta.